porque tengamos muchísimas impresiones, no necesariamente tenemos por qué estar llenando la agenda o no necesariamente tenemos por qué estar teniendo más pacientes. Sí, yo creo que hay un punto en el que por lo menos tendrás que ganar 3 veces lo invertido. Entonces, tienes que ver qué productos tienes que elegir. Pues mira, de cada 100 euros que meto, yo genero 400. Estamos. Pues entonces mete 200, mete 300, mete 500, mete 1000. Buenos días y bienvenidos en otra ocasión a Emprende Salud. Muy buenas a todos. Como acompañado de Javier, Sí, clásico del canal totalmente. Estamos ya. aquí hoy hablando de marketing. Hoy Volvemos al marketing. También a las cuentas, porque hay un punto de llevarlo a números. Pero nos metemos un poco más en marketing. Sí, y yo creo que recuperamos un poco esto que decimos siempre, ¿no? Que el marketing hay que llevarlo a esos números, a que al final también se traduzca en dinero en la medida de lo posible, porque podemos caer un poco en el asunto de hacer marketing, porque es marca, porque tal, y no intentar atar eso en resultados tangibles. No estabas leyendo las palabras. Así que hoy lo que vamos a hablar un poquito es la parte de captación de esos pacientes y cómo traducirlo en algo pues, que más o menos sea medible. Aterrizado, ¿no? A cada una de nuestras clínicas y si podemos ver cómo van hacia el futuro, decir, oye, este coste que yo hago, ¿a qué se destina, ¿no? ¿A qué ha entrado? Y a partir de ahí ver si es exitosa o no exitosa esta campaña. Esto normalmente, digamos que es más aplicable en marketing digital, o sea, una pata quizá más digital. Podríamos llegar a mezclarlo con marketing del mundo real, digamos, una marquesina, un autobús, si el QR que tenemos nos ayuda a medir, o sea, que algo también podríamos tener. O si hay algún tipo de formulario o encuesta que podamos hacer cuando lleguen a nuestra clínica, de decir, oye, ¿de dónde nos has conocido, no? ¿Por qué has llegado hasta aquí? Y eso a veces lo físico también llega. Sí, que al final lo que tenemos que tener es un poco esta información. Al final lo que decimos, traducir esas intenciones de marketing a información. Bueno, yo creo que para empezar tenemos que hacer una diferenciación súper importante porque yo creo que podemos equivocar estos conceptos fácilmente y tienen consecuencias muy, muy diferentes. Y es que no es lo mismo estar comprando visibilidad que estar comprando leads. ¿Vale? Gente que viene a la clínica. Los leads al final es eso, pacientes potenciales. Sí, a ver, hay veces que tener muchas impresiones o que veas que hay muchas impresiones puedes tener una web o puedes estar dentro de una web como puede ser un periódico de tirada nacional que te van a decir, sí, las impresiones son 200.000, pero igual no está aterrizado a lo que tú tienes, Sí, ¿no? no se convierte no va en leads. a tu lead. Y esto, pues, normalmente es más caro y al final, pues, no vas a donde tienes que ir. El grano tu embudo no está por ahí. O sea, lo que hay que tener claro es que aunque pueden ir de la mano o no, pueden estar totalmente descompensadas o más o menos parecido el número de impresiones con al final lo que acabas consiguiendo como leads, estás midiendo cosas diferentes. Una es simplemente que te están viendo, eso es lo que serían las impresiones. Por ejemplo, en Google podríamos estar pagando por salir en los resultados de Google, pues en Clínica de Podología Barcelona. Pues las veces que nos ven. Pero lo que nos interesa realmente es cuántos de esos han hecho clic y han pedido una llamada, por ejemplo, Claro. o han rellenado un formulario de contacto o algo así, que sería lo que ya le da mucho valor a ese lead. Entonces son dos cosas diferentes, que evidentemente si tienes muchas impresiones, más fácil es que se tengas produzcan más leads. Siempre y cuando esas impresiones se estén dando en el público objetivo que nos interesa. Todo esto lo vamos a ir desgranando un poquito más, por lo que decimos que al final están entremezclados, se confunden y si trabajamos con agencias o con gente externa que nos lo lleve, es importante que tengamos los conceptos distintos para intentar maximizar el lead, no la repercusión en los medios o en donde sea, porque ese canal de comunicación influye, como dices, no es lo mismo hacerlo por AdWords que por Meta, no es lo mismo, entonces vamos a explicarlo y vamos a ir poco a poco a ello, ¿vale? Entonces, lo que decimos, porque tengamos muchísimas impresiones, no necesariamente tenemos por qué estar llenando la agenda o no necesariamente tenemos por qué estar teniendo más pacientes. Hay que tener cuidado con eso.
cuando una agencia o cuando se entra a este tipo de mercados nos vende, mira todo lo que te están viendo, para mí es alerta naranja, digamos. Sí, porque al final son muchas visualizaciones que se van al pozo, que estás dentro de una web, que estás mirando tu objetivo Ujú. y estás a un lado, a la derecha, esquina abajo y no aportas nada, no tienen el foco en ti. Mm. Entonces, son muchas veces las impresiones que están en la web, estás ahí o estás en Instagram o estás donde quieras y pasas por ahí por adelante, pero nadie se ha fijado en ti. Sí. Entonces, no era tu público objetivo y no estás en un público más generalista Claro, que normalmente. habría un poco que discernir las dos cosas. Nos podemos estar encontrando en un público generalista, que entonces quizás estamos abriendo demasiado el abanico Mm. y no tal. O puede que sí que estemos en nuestro público, pero que la web convierta mal. O lo estamos Sí. mandando a nuestra página web, a una landing page. ¿Es específica? ¿No es específica? ¿Es la página general? Todo ese tipo de cosas hay que trabajarlas. Si yo Ujú. hago un anuncio de una técnica concreta que hago yo en mi clínica podológica, lo suyo es que el anuncio lleve a una página específica que hable de eso y que intente convertir sobre eso porque es lo que estoy buscando. Si voy al quiénes somos y aparecen fotos de gente y no sé qué y tal, pues igual alguno te convierte, pero probablemente te convierte Claro. peor, ¿no? Por eso decía un poco alerta naranja, porque puede ser que haya más patas en ese camino de conversión que no se estén haciendo Ujú. del todo correctamente. Sí. Entonces, sea ponerse un poco un logro de sí, es que nos ve muchísima gente, pero nosotros tenemos que estar midiendo, y luego lo hablaremos, cuánto nos Cuan- cuesta realmente esa llamada o que esa persona aparezca Sí. ahí, que en muchos casos puede medirse. Luego lo vemos, Si ¿no? llegamos hasta hasta este final del funnel, pues nos daremos cuenta, pero muchas veces lo que decimos de que muchas impresiones, si no te traen nada después, no va a dar nada de rédito y no vas a poder ni calcular ni qué has hecho Sí. en tu campaña. Entonces, un poco lo que tenemos que buscar conseguir es trazar desde cuánto nos ven y cuánto nos está costando eso, al punto final, que sería cuántos realmente han contratado con nosotros o Ese contratado, sería el punto cogido final, nuestros ¿no? servicios. O cuántas veces repiten la contratación, o cuántas... Que no es ya llegar a la clínica, Sin, es que en la clínica se han informado y se han convertido en un pacientes y qué paciente. facturación han generado y tal. O sea, que ahí un poquito hay que alargarlo un paso más, que no solo es entrar por la clínica, sino hay un paso adicional de, vale, ha entrado a la clínica, ha consumido y cuánto. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Porque, ¿Cuánto tiempo? Porque no es exacto. lo mismo un único servicio que algo que se vuelve recurrente. O sea, hay Claro. pues, muchas Igual encontramos situaciones. algún cliente, algún paciente que hace varias sesiones con nosotros y eso lo tenemos que calcular desde el momento en el que generamos ese lead. Sí, desde luego. Y otra cosa a calcular, que ya que estamos un poco entrando en los números, Ujú. es el tipo de cliente también por el tipo de servicio. No debemos hacer pan para todos. Ya, Ya hemos anticipado un poquito esto de decir, oye, si la búsqueda es esta, vamos a mandarles a una landing que ya. vaya alineada con esa consulta. También los recursos que debemos poner no son los mismos en función Claro. del tipo de servicio. Hay Sí, sí. servicios baratos, hay servicios caros. Bueno, eso también hay que modularlo. O sea, igual que podemos hacer sus propios caminos de conversión, pues este te manda esta landing, que te explica esto y tal y cual. Luego, para echar nuestras cuentas de si está mereciendo o no, no es lo Sí. mismo que cuando contratan un bono de 10 sesiones que vale 800 euros que una única sesión puntual de 30. Pues tenemos que convertir O con que mucha vengan más a un facilidad el de blanqueamiento 30. de dientes con el seguro o una cosa así que sea casi gratuita. Pues es verdad que no es lo mismo. Al final tienes que medir lo que te deja el dinero ese nuevo paciente, ese nuevo lead, y eso lo va a llevar el ROI, lo va a llevar el coste de adquisición. Entonces, ahí sí que nos podremos dar detalles, ¿vale? Claro. Entonces, cada uno con esto, luego también tiene que elegir un poco las batallas, Ujú. ¿vale? Esto, pues, si trabajáis con agencias, pedir que os ayuden un poquito en base a esto que estamos comentando, o ya, igual ya lo venís Sí, trabajando, o igual ahora lo estáis descubriendo, ¿no? Pero igual hay canales que merece la pena, son más caros, pero porque el servicio final es más caro, entonces al final, pues bueno, vale que tienes mucha impresión, pocos entran, pero de los que entran convierten más o menos bien y tal, y te acaba mereciendo la pena porque el coste por persona, vamos a imaginar que en captación me gasto 100 euros entre unas cosas y otras. Claro, eso en el servicio que estamos hablando de 800 euros puede tener toda la lógica del mundo, pero en el del blancamiento del seguro de claro. tal, probablemente no. Entonces, hay otras maneras de promocionar los servicios, como pudiera ser, no sé, Meta con remarketing o cosas así,
que tienden a ser igual más baratas y que con menos dinero pues nos puede Puedes estar llegar. sirviendo para ese otro tipo de servicios. O sea que también hay que elegir la plataforma en función del coste que nos vaya a dejar. Por eso también Claro. importante el servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Y Que bueno, también el tema de números que decías, de repente. que la conversión. No todos los servicios te convierten igual. Ya, claro. No, no, o sea, va a ser más fácil que entre en algo más barato también. Más barato, que tenga menos fricción. También depende mucho de la especialidad, esto es lo de siempre. O sea, el mundo sanitario es inmenso. Hay cosas que podrán ser, para que nos entendamos, por impulso, y habrá cosas que evidentemente o lo necesitas o lo necesitas. Entonces, por mucho que tú promociones, pues evidentemente no te va a ocurrir esa patología, no puedes entrar a eso, ¿no? Ajá. Pero en ese tipo de cosas de impulso, pues ahí igual la conversión también es más sencilla que no en otras cosas que quizás sea un proceso largo, más complicado y tal, en el que pues te lo tienes que pensar y Sí. todo se alarga, ¿no? Y que a veces es una campaña más larga en el tiempo, incluso pueden llegar a ser como marquesinas, pueden ser cosas que siempre estés dando una imagen de valor de marca y al final decidan la tuya porque lo tengas mucho tiempo en el proceso de su mente. Si Sí. tú quieres no sé, un tema capilar, ¿vale? Ahora está muy de moda con los hombres. Esa decisión no se toma de hoy para mañana. Es una decisión que vas viendo, vas procesando y muchas veces te vas generando una imagen de dónde puedes ir o dónde no. Sí, y ahí el tema del remarketing también es interesante, que se obvia bastante a veces, no sé por qué, porque parece que te publicitas en Google y ya está, y te ven y te Mm, traen a la web y se acabó. Pero si de alguna manera, y hay métodos, y podemos dar seguimiento a ese paciente, que nos siga viendo por ahí, que siga conociendo nuestra situación, va afianzando esto que vas diciendo, ¿no? sí. De formando esa idea sobre ese tratamiento y demás. Claro, pero lo que estamos hablando es que estamos poniendo no solo recursos económicos, sino también de foco. Entonces, pues bueno, hay que valorarlo, el servicio tiene que merecerlo, estos son tratamientos, pues evidentemente que no son de 5 euros, Exacto. entonces, Que pues, va a ser más difícil de conseguir que pues, entre, claro. pero cuando te entre uno, el rendimiento va a ser mucho mayor que lo que hayas metido antes por el coste del servicio de Entonces, otros. hay servicios, lo que decimos, que ya no es solo el coste que te suponga, sino si debe de ser algo como sostenido en el tiempo, que te vaya impactando, que vaya generando un poco esa idea y que te vaya entrando, ¿no? Sí, yo creo que hay un punto en el que por lo menos tendrás que ganar 3 veces lo invertido. Entonces, tienes que ver qué productos tienes que Te elegir. recomendarías por lo menos 3 veces lo invertido. Sí. O sea, si metemos Esa es 5 una buena euros, métrica. habría que estar ganando 15. Sí. Ujú, Porque invertir para 1 o 1,5 es un riesgo más alto. ujú. Entonces yo creo que como mínimo un 3%, un 3x Sí. debería de ser. Entonces hay que intentar que por lo menos el rendimiento se multiplique, ¿vale? Por ese 3 y oye, si de ahí en adelante es muchísimo mejor para que lo tengan luego en cuenta. Luego lo hablamos, pero la fórmula es Vale. clara. Sí, que podríamos llegar incluso al punto de que haya servicios y demás que no nos compense promocionarlos como tal, porque Claro, porque ya los estén saturados en tu clínica, digas, este servicio ya lo tengo yo, de por sí no me hace falta una inversión extra. sí. Entonces, tendrás que conseguir de un servicio que no tengas esa capacidad de generar ingresos. Sí, que también aquí hay un punto de claridad en el que en algún momento hay que sentarse y ver y decir, oye, que estos servicios los tengo parados o este profesional se me para más y demás, igual puedo sacrificar ese por tres un poco porque esté más lleno, Mm. siempre y cuando lo estemos multiplicando más de un por uno, porque si no, no Sí, estamos haciendo nada. Pero igual hay un punto ahí que merezca la pena, con tal de que vaya viendo boca a boca, que se vaya moviendo. claro. También hay que verlo, claro. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Entonces, por categorizar un poquito tipos de leads, Vale. tendríamos los fríos, los cualificados y los convertidos. Vendrían a ser como Ujú. tres tipos que en definitiva lo que vienen a decir es cuánto ha avanzado en ese embudo que decimos de captación. Vale. Sí, entiendo que el frío es aquel que directamente está por allí pululando, te ve, Ujú. mira, consulta como mucho y no tiene una intención clara de compra. Sí, tal cual, tal cual. Al final es esa persona que tiene el primer impacto sobre ti, que es un primer impacto importantísimo, por eso las webs hay que darles cariño. Claro. Yo sé que es una cosa que hay veces que se ha trabajado muy bien y otras veces que se hizo y ahí quedó. Creo que en el marketing digital
no hay Es más remedio que muy estar encima importante. todo el rato, revisar constantemente textos y demás. Para esto, temas de ChatGPT o Claude Sí, nos puede ayudar ahora un montón la IA para lanzarle la página web, pedirle ideas, consultas, o mejor. se entiende bien este servicio tal, que nos analice ahí un poquito. Creo que es más barato que nunca el tener este tipo de auditoría, digamos, de De alguien web. externo. Yo lo lanzaría para ver si estos leads fríos tienen cabida un poco con sus inquietudes. Sí. O nos falta texto, o no sé, le echaría ahí un O que ojo. incluso comparen con otra competencia. También se podría hacer, pongas una serie de webs y decir, oye, la mía qué carece o qué podría mejorar o dónde me podría posicionar. Eso nos puede dar ideas también un poquito de por dónde ir y que igual no se Claro. está trabajando en el sector. O sea que desde luego hay que estar en eso y lo tenemos más fácil que nunca. Así que bueno, para estos leads fríos, pues tener sus Ujú. caminos mejor definidos o esos primeros impactos bien Sí. definidos. Que ya que estamos con las webs, me permito decir, paguemos fotógrafos para hacer fotos de buena calidad, no usemos fotos de estas de stock. Es que es muy importante el contenido que visualizas ahí fuera. La imagen es, lo es todo. Es que además, si se ve quién eres, cómo trabajas y por lo menos ese quiénes somos, debería estar claro, debería haber imágenes tuyas Sí. en tratamiento, si puede ser casos de éxito. Yo creo que todo eso aumenta tu visibilidad ahí fuera y tu mejoría de marca. Sí, que yo entiendo que al principio, pues depende de la situación, habrá quien empiece con recursos, habrá quien no, pero si empezamos con recursos, Hay que ponerlos. sin duda, o sea, yo creo que es algo casi obligatorio y pegar esa revisión, ya que estamos animando a ello en la web, pues ser un poco críticos y decir, oye, estas imágenes realmente son unas imágenes top que me puede sacar a mí un buen fotógrafo, eso también es importante. Y bueno, pues Sí. simplemente animar a esa revisión porque hay veces que se ven páginas un poco pachuchas con equipos espectaculares detrás y es que eso pasa muchísimo y es una pena enorme. Te estás dejando encima de la mesa un montón de rendimiento o de, Y seguro que hay no gente que sé, también ha utilizado esas sesiones de fotografía, tiene buenas fotos y ni siquiera las tiene colgadas. Pasa muchas veces. también puede ser, si es que el día a día te come. Pero bueno, Que igual lo tienen en redes y no en la web. sí. Porque puede ocurrir mucho, yo lo he visto. Intentar tener todo un poco redondito y demás. O sea, tampoco estamos descubriendo la pólvora, No. pero bueno, os animamos de nuevo porque nos gusta también un poco utilizar esto como una palanca de por lo menos de generar ideas o intención. Sí. Nos habíamos quedado En los leads fríos. fríos, ahora los tenemos cualificados, que Ujú. esto vendría a ser que ya tienen un encaje. O sea, Sí. no es ya solo que tienen un interés o nos han mirado o tal, sino que realmente este es un lead, es una Que- persona, un paciente que sí es para sí. nosotros. Alguien que tú ya sabes que es un cliente tipo. ¿Vale? Digamos que es un cliente tipo que sabes que normalmente tiene un éxito en eso, que digas, tiene una puntuación, imaginaos, que hay una puntuación de 0 al 10, pues estamos por encima del 8. Pues eso es un lead cualificado, que tenga interés, que le encaje uno de tus servicios que ya sabe cómo son y que esté dentro de la ubicación y poder adquisitivo que tengamos. Ujú. Vale. Y luego ya convertido, Pues clarísimo, que ya esté dentro. ya está en la agenda, ya Que tiene su cita, hay ya su tiene su todo. cita y ya el siguiente es facturarle. O sea que este sería el camino, es obvio, pero el punto súper importante es entre el lead frío y el cualificado. O sea, ahí Claro, hay que intentar quitar un poco la paja. De la ahí lo de murallita. las visualizaciones del principio, que porque te vea mucha gente, te tiene que ver la gente adecuada. Y ahí hay una diferencia enorme también en la capacidad de éxito que tienen las campañas que lances o los mensajes que lances. Sí, piensa que al final si hacemos una inversión en algo nacional, imaginémonos, yo estoy en Sevilla, mi clínica, y me ve alguien de Bilbao, pues es difícil que de Bilbao venga hasta Sevilla. Pues entonces lo que hablábamos de ubicación, pues te cualifica mejor. Sí, al final son ese tipo de cosas que siempre también se caen, que si la edad, el no sé qué, el no sé cuántos, aunque todo eso va envejeciendo un poco, yo lo que Sí, empiezo a escuchar por ahí que ya no es tanto eso, sino es casi más como actitudes ante la vida, porque hay gente con más edad pero que tiene una actitud muy joven, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaremos otro día porque eso es bastante interesante ujú, y está chulo. Pero bueno, que este es el camino de los leads. de los leads, de los potenciales clientes y a lo que quiero ir un poquito Vale. para aprovechar que estás aquí, el tema de métricas, Ujú. volviendo a ir a un poquito a los números, ¿no? Sí, De lo que decíamos, de que esto tenga sentido no porque parezca que tiene sentido, sino porque económicamente lo tiene, ¿no?
Entonces, una cosa tiene que ser el coste por lead. Creo que todas las métricas tienen algo muy claro y se va hacia lo que has invertido, ¿vale? Los números de leads que vas a tener, o que han entrado en esta campaña, y luego también se va a ir hacia el rendimiento que hayas podido sacar, ¿vale? Hacia el rendimiento de facturación. Entonces, empezando por el coste por lead, es claro. Inversión, partido el número de leads que hayas sacado, y ahí vas a ver cuánto te sale ese coste. Es muy sencillita. Pero aquí todavía es gente que no ha convertido. No. Que directamente tengas algo de información, que te haya dado información. Imaginamos que ponemos una campaña en Instagram, que le damos a más información y rellenamos con datos, porque hayas puesto que un descargable de una guía, de lo que quieras, ya tienes un lead. Vale. Es un lead un poco más cualificado porque ya han mostrado Vale, eso no son interés. Impresiones, no es coste por impresión, que sería otra métrica. Exacto. Que lo único que nos dice, pues esto es lo que te cuesta que te vean, pero no Sí, te que cualifica. puede ser, imaginémonos que patrocinas un equipo y le sueltas ahí una campaña. Méteme en tus redes esta campaña de mi clínica, ¿vale? Y te dicen que la han visto 60.000 impresiones en Instagram, ¿vale? 60.000 te han visto, pero el lead no lo sabes. Vale, esto es un paso más abajo en el embudo de conversión, claro, sí. que es ya gente que te ha dado algún tipo de información de contacto, que igual ha aparecido ahí en la clínica a informarse, y te dicen, sí, fue porque te vi no sé dónde, un poco esta cosa, ya es ese siguiente paso. Entonces, aquí es lo que te has gastado en eso entre el número de gente que realmente ha llegado a este punto, ¿no? Exacto, eso es. Que esto es un punto valioso, pero todavía estamos un poquito por encima de lo que realmente a nosotros nos hace la cuenta de lo que merece. Sí, es un poco más valioso, claro. Estamos ya ahí en un punto en el que dices, ya estás caliente, estás a puntito de entrar. Claro, pero a mí el que me interesa, bueno, ya es el siguiente salto. El siguiente salto, que es el que directamente ya ha generado una cita contigo. Vale. Que ese es el que yo creo que si conseguimos esa medición es la métrica que nos justifica todo Claro. lo anterior y nos dice hasta cuándo seguir gastando, que eso también es muy importante. Sí, porque hablamos de los mismos de los rendimientos y tú dirás, oye, si empiezan a venirme un por 3, un por 5 o un por 7 de lo que yo he invertido, tengo que seguir dándole. Es que es así de fácil. Y por eso es importante echar estas cuentas y demás, porque luego el truco, si es que es un truco, es este. Si consigo atarlo bien, de decir, mira, por cada 100 euros que meto en Google, que puede ser Google y otros sitios, ¿vale? Sí, el que sea, el que consigamos atar. Tantos me piden una llamada. Sí. Y de todas estas llamadas que yo les pregunto por teléfono, oye, ¿dónde me has conocido tal y cual? O sea, quién es o por el número de teléfono tal. Sé que convierto la mitad en citas, por ejemplo. Entonces, vamos perdiendo tal. Decir, pues mira, de cada 100 euros que meto, yo genero 400. Estamos. Pues entonces mete 200, mete 300, mete 500, mete 1000. Hasta que veas que hay un punto en el que no te empieza a compensar la curva. Hay un momento en el que empieza a no compensar. Dices, pues mira, ya no le saco ese por 3 que decíamos, o empieza esto a bajar, o ya no me trae tantos. Hay un punto ahí en el que se pierde y es cuando frenamos porque ese coste de conseguir esa cita empieza a disminuir. Entonces, bueno, verás que la lógica se dispara ese coste y empieza a no compensar. Claro. Al final es eso. Y ahí es donde empiezas a verlo. Se meterán en otros factores, porque seguramente haya más factores que no solamente sea el de poner más dinero para que se vea más, ¿vale? Sí, porque eso siempre es así, habrá una estacionalidad, habrá algo que te cambie, ¿no? Sí, nada es tan fácil. Pero la variable que se está haciendo de dinero invertido y retorno, hay que echarla y hay que verlo. Y oye, si lo estás haciendo y tienes un por 3, un por 5, un por 10, tienes que invertir un poco más. Hay múltiplos que cuanto más tienes hacia favor, tienes que echarle más gasolina. Sí. Y esto sí, tenemos estas agencias que nos están ayudando pues, con el AdWords, con Meta, con lo que sea. Te hacen la típica pregunta, ¿qué presupuesto tienes? Yo eso lo he visto infinidad de veces, de ¿cuánto presupuesto tienes? Mi respuesta con esto sería, mira, cuando tengamos este funnel atado del coste de conversión de una cita, yo estoy dispuesto a pagar por una cita tanto. Claro. Todo lo que dé. Porque es que si eso está bien atado, yo no te voy a decir que mi presupuesto al mes son 1.000 euros. Es que mi presupuesto al mes tiene que ser tanto como asuma todo ese canal. Es que pueden ser 10.000. Porque sí. es que... Hombre, si me traes 100.000, pues claro que te traigo 10. Es que es así, ¿no? Entonces es un poco la magia de lo que estamos hablando hoy, que no estamos detrás de esas impresiones de que se nos vea mucho, de tal, que eso puede tener su valor y Sí. y se puede hablar de ello, ¿no?
Pero aquí la cosa es atar todo este camino para realmente decir, pues, cuánta inversión. Y es con esta métrica que decimos, ¿no? Al final, coste por cita, ¿no? Que vendría a ser muy, muy parecido que el coste de adquisición Del del cliente. cliente, ¿no? Que viene a ser Exacto. como el nombre estándar. Sí, 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 porque al final el coste de adquisición es lo mismo. Inversión partido nuevos pacientes que tengas. Vale, sencillo, no tiene nada. Lo que pasa es que lo más importante es cuando hay un punto de diferenciación, porque puede estar en un cliente y ese cliente repetir y tener más ingresos sobre ese cliente. Ujú. Pues bueno, eso es lo que hablábamos antes de cuánta recurrencia tiene ese cliente. O sea, que esto es una métrica que se perfecciona con el tiempo. Sí, Si recién abrimos la clínica o recién empezamos a hacer este proceso, necesitamos ver cómo van evolucionando esos pacientes, pero claro. si llevamos ya un año y yo sé que me cogen estos bonos, me los renuevan cada tanto, o los que cogen este tipo de servicio tal, podemos atar este embudo de Mm. conversión mucho más fino y decir a Es algo más esa... complejo, pero bueno, yo creo que Sí, para uno tirar de qué sale de la campaña, creo que sería óptimo. sí, sí. Tampoco hay que volverse loco si de la campaña sacas que ha comprado un bono de 10 sesiones, quizás para la siguiente campaña te vuelva a coger porque has lanzado otra nueva campaña y no hace referencia a esta, sino a la Sí, siguiente. que una cosa es hacer el concepto teórico de que podría ser imputable para Claro, realmente el coste real o el sí. beneficio real que a mí me supone tener este, pues lo estiramos en el tiempo, ¿no? Cuánto va a estar con nosotros, si es recurrente, ¿no? Tal. Pero bueno, que en principio yo creo que el mindset este de decir, mira, yo voy a ver si lo puedo controlar esto realmente, el coste que tiene, para echarle tanta gasolina como me aguante Sí, el canal, creo que es muy interesante porque normalmente nos ponemos un presupuesto, que yo es lo que veo en general, presupuesto tanto, porque esto es lo que yo me puedo gastar. Y no tiene absolutamente ningún sentido, más allá del, claro. pues bueno, el sentimiento de decir no me puedo gastar más dinero que este, cuando realmente lo que te estás dejando es dinero encima de la mesa si controlas todo esto, Creo que ¿no? hay un punto que es súper importante en el tema empresarial, que es el tiempo de vida del cliente entre el coste de adquisición que te ha traído hasta aquí ese cliente, Ujú. ¿no? Entonces, depende mucho la recurrencia en esto. En tema de clínicas, pues depende mucho de cuántos tratamientos te haces, ¿vale? En el nuestro es completamente distinto, claro. Pero el tiempo de vida del cliente que esté con nosotros, partido el coste de adquisición, ahí te va a decir qué múltiplo tienes. El coste de adquisición de este cliente ya lo sabes porque depende de cuánto hayas invertido Ujú. en AdWords, en campaña de marketing, en lo que sea, ¿vale? Entonces, de ahí ya puedes sacar cuánto te ha costado ese cliente y su tiempo de vida. Y todo eso te va dando mucha Múltiplos, con información, esos múltiplos y múltiplos más. estás muy cómodo. Sí. Sí, sí. Y es en lo que un poco tenemos que posicionarnos más, empezar a ver estas cosas un poco pues con más números y no lanzar por lanzar, que es lo que yo creo que históricamente se hace, también porque al final no es tan fácil medir todo y el marketing digital te permite un poco más esto, ¿no? Y si nos Claro. vamos a marketing físico, yo intentaría traérmelo al marketing digital en la medida de lo posible para esos leads intentar atribuirlos. Es decir, si Claro. doy un flyer con un QR que cuando lo lean te sume un +1 en tu web o lo que sea. Esto háblalo con un técnico porque se puede hacer, o sea, técnicamente es trivial, o sea, no tiene nada. Y que intentemos por lo menos saber esa conversión O que en de tu dónde software viene y tengas demás. un campo un campo base en el que tú le puedas decir de dónde has venido, de dónde vienes, de qué Mm. tipo de campaña publicitaria has llegado, ¿no? Y tú puedas definir de dónde ha venido Que este tengas cliente. tu selector de Exacto. campañas ahí para Porque al decir, pues final a mira, tu clínica ha de acceder. si te O ya haces un se, campo propio, campaña, exacto. verano 2026. Y ya sabes que ha venido de ahí. Y por lo menos vamos cualificando y vamos teniendo un poquito eso, ¿no? Eso es. Yo creo que sí. Entonces, retomamos. Básicos para hacer esto. Yo creo que tema landings en las webs sería lo suyo. O sea, lo podemos hacer sin eso, pero creo que vamos a perder un poquito de fuerza. ¿Vale? Al final, una landing es dentro de la página web, una página Una página. específica para la cosa. Ya está. O sea, no tiene más misterio, pero ayuda a la conversión, por lo que decíamos al principio. Así que nos lo anotamos. Es decir, si yo estoy buscando esto o me Por- promocionas esto, cuando entro en tu web veo lo Lo mismo. importante es Va eso, alineado. van a poder referenciarlo y van a poder saber que viene de esa landing, porque han picado ahí. Claro, un centro multiespecialidad, por ejemplo. Estás hablando de un tratamiento específico de no sé qué y me mandas a la página principal y ya tengo que empezar a rebuscar entre todos los servicios. No es lo suyo. Tengo que, o sea, vale que es multiespecialidad y lo podemos decir, ¿no? Pero háblame de lo que yo estaba Mm, queriendo ver, porque si no voy a decir, uy, esto no es lo que a mí me interesaba y pum, me voy, ¿no? ujú. Entonces, pues bueno.
Esto se puede hacer también bastante bien con Google. El tema de AdWords y demás, Analytics, todo eso en la web, los técnicos que lleven tema de web pues, lo saben de sobra. Y sirve también para este otro tipo de cosas de QRs y Sí. demás que decimos que no es necesariamente Google y publicidad pagada de Google, pero bueno, es el sistema o las bases con las que trazar eso en general es con lo que se viene haciendo. ¿Vale? O sea que no es nada raro y es tirar un poquito de Google. Sí. Canales. Vale. Más o menos archiconocidos, unos más, otros menos. Fundamental, Google. El tema de AdWords es algo que ya se lleva viendo años, que cada vez cambian muchas cosas y hay que siempre estar puesto, que es un poco el problema que yo le veo. Sí. Cambia Pero totalmente todo el rato, te cambian los anuncios que tú tienes puestos, te los ponen de otra manera, o sea, hay que estar muy al quite para tenerlo bien. Ahí realmente si no tenemos ni el tiempo ni las ganas que nos ayuden, pues puede estar bien siempre y cuando vigilando con esas personas de la mano lo que decimos. El coste de conversión y exacto. no un presupuesto y visualizaciones y tal. Coste de conversión. Tener bien una atado llamada. a dónde llegan en la web, qué destino tienen y hacia dónde. Y la conversión para cada uno será la que sea y tal, pero puede ser un solicitar llamada, un formulario, o sea, eso es sencillo de hacer y es que es la única manera. Y es que como no se tenga, no podemos hablar de nada de todo lo que hemos hablado antes. Si no tienes trazado, ya puedes poner anuncios de que entren a tu web, pero como no lo tengas trazado, no sabes qué ha ocurrido. Sí. Yo no haría publicidad sin tener trazado esto. O sea, básicamente sirva como tip de si vamos por presupuesto y que sean las visualizaciones y mira, este ha sido nuestro resultado sin más. Bueno, lo veo un poquito complicado porque no sé si sigue justificando el hacerlo o no sé, me complica la vida. Sí. Hay más tipos, ¿vale? Tenemos Bing también. Sí, de Microsoft. No nos solemos acordar de él, pero hay mucho navegador en el que viene predefinido, ¿verdad? Viene predefinido y acabas buscando en Bing sin darte cuenta, o mucha gente está usando Bing y no es consciente, ¿no? Estaría bien explorarlo. Sí. En mi experiencia, creo que no da los mismos resultados que Google. O sea, al fin y al cabo, pues bueno, el rey es el rey, pero explorarlo. Yo lo tendría ahí, explorarlo, saber que es una opción. Si nos funciona, nos funciona. Si no, pues lo quitamos, pero igual que con el resto de elementos que vamos diciendo, ¿no? Y evidentemente hay básicos también, o con Google, que tendremos que cubrir. Por ejemplo, la ficha de Google Maps. Eso es gratis. Eso hay que hacerlo. Y tenerlo mimado, salir en los mapas de Google con y tal. Buenas fotos que decías antes, que hablábamos de tener buena calidad, pues qué menos que tenerlo en tu perfil de Google. Y que es un alta de 10 minutos, que es que no tiene más. Sí, sabes tu dirección, la gente va a poder acceder más fácil. Además, cuando te metes a Google Maps empiezas a salir en la zona, en el entorno con tu perfil. Creo que es algo que es un must, que hay que tenerlo. Sí, el Google Business Profile, bueno, con sus formularios, con extensiones de llamada, con todo. O sea, bien preparadito, pues acordarnos de los mapas, porque en los mapas lo suyo sería salir. Ahora mismo no sé si en los de Apple también se puede uno dar de alta como tal ser. o no. Yo creo que sí. Me parece que puede ser que sí. O por lo menos da esa misma sensación que cuando abres Google Maps. Sí, al final la idea es la misma. Si podemos también salir en los de Apple, salimos en los de Apple y demás, ¿no? Luego tendríamos el mundillo Meta, que vendría a ser Instagram y Facebook. Facebook, pues bueno, todavía hay bastante gente que lo utiliza. Que lo usa. Así no que, seremos nosotros dos. No, yo hace mucho que no entro en Facebook, pero es cierto que todavía vive. Sí, Hay gente que lo usa, que accede. Entonces, que no se nos olvide, porque de nuevo estas cosas son esfuerzos pequeños, tener una página de Facebook en la que tenemos nuestra información y demás. Y lo mismo con un Instagram, pero ya no solo eso, sino también la publicidad en estas plataformas. Claro. La publicidad en estas plataformas, históricamente, yo creo que sale más barata que en la de Google. Porque Google puede estar muy competido. Si vas por términos clínica, fisioterapia, no sé, Badajoz, ya hay más gente empujando por eso, entras, empuja, suben más los costes. Aparecer por Instagram y Facebook puedes perfilar mucho el tipo de persona y tiende a ser más barato. Pero vas como más a impresiones. A mí la sensación que me das me da la sensación de que va a llegar menos, ¿no? De que el embudo es un poco peor. O que por lo menos más generalista. o menos cualificado, ¿no?
Son como. Y estamos hablando de sensaciones, ¿eh? O Sí, sea, sí, no, porque, pura sensación. porque estas plataformas realmente sí que permiten un filtrado, digamos, más efectivo del tipo de persona y demás, porque tienen más Sí, sí, sí. información. O sea, que realmente el público objetivo debería estar más centrado, pero yo las usaría más para impresión. No sé por qué. O Es que porque sea, hay un punto de menor intencionalidad del cliente, ¿no? De que quizás decir, no estás en ese momento, porque ¿no? yo si estoy buscando en Google, estoy buscando lo que quiero. En Instagram puedo estar viendo cualquier vídeo y de repente aparecerme. Sí, que es más para irte dando a conocer o para esas impresiones iniciales que decíamos. Quizás son plataformas que están un poquito más ahí, ¿no? Porque Mm. no estás, lo que tú dices, buscando, no estás con intencionalidad de convertir. Y bueno, pues awareness de que Sí, dicen, ¿no? De estar ahí y tal. Bueno, sensaciones, cada uno, oye, que tienes posibilidades de conversión, desde luego en claro. Instagram, mete el número y tal y cual, o sea que poderse se puede y desde luego que habrá infinidad de casos en los que tenga utilidad y habrá que intentar llevarlo a eso, de nuevo, por mucho que tal, intentar llevarlo a acreditar ese embudo, ¿no? Pero en principio a mí me da sensación de dos redes que las tiraría más más por marca o más que se nos conozca, aunque sí que tienen campañas de formularios, de WhatsApp, Es verdad que remarketing. todo esto es completamente compatible. Sí, sí, Que sí. no hay. Hay que seguir intentando medir, desde Claro. luego. Y lo que decíamos, cada uno probar. O sea, habrá clínicas que igual para ellos esto es un cañón. Un centro deportivo de entrenamiento personal, no sé qué tal. Igual es que este es el canal y el otro pues le sale muy caro. Es que no lo sabemos. O sea, Claro. eso cada uno lo tiene que ver, intentar medir y ver Ujú. dónde sale, ¿no? Pero bueno, puedes tener el riesgo de mucho lead poco cualificado si no Y, filtras bien y tal, pero bueno. y la inteligencia artificial, los Eh, buscadores de inteligencia artificial, ChatGPT, Bueno, eso realmente, ahí el desafío es porque sí que es verdad que es. cómo entras en su cabeza, ¿no? Y eso es con una web muy bien trabajada, fundamentalmente. Ahora mismo hay muchas teorías porque en el fondo nadie sabe cómo se están entrenando, ¿no? Pero sí que se sabe que se entrenan de cuanta más información posible en Internet, pues se van formando como su opinión. Ajá. Entonces, ahí yo creo que tener una web que aporte información novedosa, propia, original, es Sí, que le genere importante fuentes y de que le genere conocimiento. a él, porque al final es eso, es generarle a la IA información de valor, información que no tuviese antes, o porque escribir sobre no sé qué patología puede estar bien para SEO, pero para SEO en IA esa patología probablemente ya la conoce. ¿Qué es lo que tú ofreces de manera genuina y especial Ujú. con respecto a eso en tu ciudad? Creo que ahí es donde hay que Que ir para que trabajarlo. vaya Sí. a, Entonces a es decir repensar la nuestro web nombre. para que los textos, pues, sirvan a personas y a inteligencia artificial pues para nutrirle Se había de oído de que información. había como anuncios nuevos, ¿no? O que iban a meter anuncios en ChatGPT. ChatGPT tienen un problema porque al final lo usamos todo el mundo, entonces eso gasta muchísimo dinero y tienen que empezar a sacarlo de algún lado. En su día dijeron que no iban a hacer anuncios y se ve Se ve que sí, que ¿no? sí van a hacer anuncios. Creo que lo estaban probando en Estados Unidos, acabará llegando, como todo. Claro. No sé cómo irá, será una plataforma tipo Google, Pujas, no lo sé. Pero son como dos cosas distintas, ¿no? Cuando eso llegue, pues ahí habrá que posicionarse también, intentar atribuir Y seguramente estos os leads. comentaremos cómo sea. Por supuesto que sí, eso en cuanto salga las primeras clínicas a meteros en ChatGPT seréis vosotros, pero hasta entonces lo que tenemos que intentar es un poco entrar en su cabeza y cuando lo entrenan, pues buscan toda la información de Internet y evidentemente cuanto más le des el enfoque de lo que es tu clínica, como tú quieres que se entienda Ujú. y con información original y que no esté en otras fuentes, pues más fácil es que lo encuentre valioso, ¿no? Sí. Entonces, pues un aporte interesante porque al final el posicionamiento en IA es, yo creo que el Em, caballo de batalla Es ahora que va a empezar, va a estar ahí, porque yo ya pregunto ciertas cosas a ChatGPT bueno, de si qué no la cosas, mayoría. O si no sea, la mayoría, sí, Google ya ha empezado a perder un poco de peso y sentido. entonces hay que intentar ponerle las cosas fáciles. Entonces, creo que estamos hoy dejando de ver es de revisar la página web. Sin quererlo, pues desde que si las fotos, lo otro, Sí, sí. nos dejamos Generar vivir. contenido novedoso que pueda captar la inteligencia artificial. Como si fuese una cosa Sí, sencilla. claro, me invento cosas ahora nuevas. Eso está chupado, ¿no? Pero bueno. Otro de los campos que también se pueden tocar en esto es el tema de email marketing, ¿vale? Sí. Y si utilizáis Archives, que espero que lo estéis utilizando todos, lo tenemos resuelto, en el sentido de que puedes lanzar campañas a tus propios clientes
con información para reactivar gente que ya igual no Claro. estaba viniendo, o para que gente que se pueda haber interesado por algún tipo de oferta o no oferta. Simplemente recordar, oye, que está esto disponible y Sí, que no lo sabían. anterior a X días de cita se puede poner, se puede disgregar por sexo, Sí, un por un poco esta montón de funciones segmentación que decíamos, pues Claro, la podemos hacer. De hecho, en última instancia, y ya lo habréis visto muchos, Archie ya os crea campañas. Cuando detecta situaciones que dice, oye, esto para la clínica puede ser provechoso, pues te propongo esta campaña, celebrar el día de suele tal atinar, ¿eh? cosa. Sí, yo creo que de Que de ahí momento va con los días mundiales contra el cáncer. Pum, sale pues su estar campañita. preparado y tú también mostrar desde la clínica que tienes sensibilidad a ese tipo de cosas y mantienes un poco a los clientes en la cabeza por el coste de una campaña, que son costes muy bajos, especialmente si los haces Por por email. email, que yo casi es lo que recomendaría en muchas situaciones. Pero el coste por mantenerte en la mente del cliente por el día de esto o lo otro, Es yo las lanzaría. muy importante el remarketing. Es Es que que al final, así te mantienes en la cabeza del cliente y no solo cuando ya tiene un dolor en ese momento y tal, pues yo creo que conviene. Conviene. seguro que los múltiplos salen bien. O Y sea, con el esfuerzo que además es que si te la hace incluso Archie, pues fíjate, ¿no? Yo he llegado a ver campañas que detecta que para un día concreto va a tener una afluencia baja a la clínica, excepcionalmente baja, pues, por lo que sea, y te anima con una campaña especial para que la gente venga. Pues, hombre, esas cosas genera valor. es que igual no te das cuenta, ¿no? Yo animaría a utilizarlo. Hay otras maneras también de hacer email marketing, hay plataformas de esto, pero yo creo que el trabajo adicional que da no compensa. Pero No, y que bueno, además que ya no tienes son, todas tus bases de datos dentro. o sea, que no es el único canal en el que se puede hacer email marketing, que es como se llama esto. Claro. Yo creo que en Archives está bien resuelto. Y bueno, luego tendríamos ya tema de SEO, ya por ir cerrando un poquito, que Que vuelve a lo de la web. vuelves a hacer mejorar la De web. ir Sí, generando contenido y tal para que claro. Google sepa dónde ubicarte en los resultados Sí. de búsqueda. Eso es estar encima, ir generando contenido. Ahora con la IA es más fácil que nunca, pero de nuevo hay que intentar no usarlo de manera indiscriminada, sino con cabeza de dónde quiero yo posicionar la clínica y sobre todo si es contenido novedoso, que nos podremos apoyar en la IA para la redacción, pero que sea una cosa nuestra que aporte y ya te digo, aunque sea para SEO tradicional, Ajá. que no se nos puede olvidar, intentaría estar pensando en qué En algo tipo de novedoso para la preguntas va a inteligencia, hacer la ¿no? gente y tal, Ajá. y la IA, cómo se va a ver aprovechada de esta, o si es el artículo 5500 Que ya has que... visto y que te puedes seleccionar otro antes, ¿no? Claro, entonces ahí vería un poquito Vale. cómo enfocarlo ese SEO para que cubra un poco Pues sí que las estamos dejando patas. de deberes de web, sí. Sí, yo creo que lo de la web Y no iba por ahí hoy en día, no, pero para nada, pero al final estamos hablando de marketing digital. El marketing que digital casi siempre acaba en te la hace página trabajar web en web, claro. y te hace trabajarlo con los equipos Sí, 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 sí. de marketing o de programación que tenga el centro. Pero vamos, recapitulando y con esto cerramos. No es lo mismo impresiones que leads Leads. reales, y eso es súper Y no es lo mismo importante. leads que te lleguen a facturar. Claro, ¿Y que ya la cuántas veces conversión es facturas un ese? paso adicional, que lo que tenemos que hacer es intentar en la medida de lo posible ver realmente cuál ha sido el coste y a poder ser por servicio también, porque no todos los servicios cuestan lo mismo, entonces el esfuerzo no tiene por qué ser Ujú. igual. Y todo esto, meterlo en una coctelera y Y ponerlo a funcionar en las distintas modalidades que se puede, ya sea pues, Google, Meta, las campañas pues lo que decimos, que de al final son Archie. todas compatibles. Creo que tienes que buscar tu canal, es encontrar los rendimientos y poco a poco irás acertando más, Sí, ¿no? y que hay que explorar, o sea, va a haber un tiempo en el que pues, puede ser, entre comillas, un poco dinero tirado o que hay veces que Google necesita 15 días para aprender, pues ya A veces está lo parece, y pero creo que después da su resultado. hay que jugarlo y también en muchas ocasiones mantenerlo un poquito en el tiempo, que porque lo hayamos puesto 15 días y parezca que no funciona, no asustarnos y quitarlo rápido, porque puede haber una estacionalidad por detrás o puede haber mil causas, entonces igual es mejor empezar con menos dinero pero sostenido Ujú. para realmente ver cómo va eso, que no quemar todo en una semana y es que esto no funciona. No es tan así la cosa. Entonces,
Ahí es donde quedaría mi última Sí, recomendación. de estrategia, ¿no? De Sí, mantenerlo en el tiempo. de cómo plantearlo y yo creo que hemos cubierto Por bastante hoy, bien este tema. No sí. sé cómo lo ves, hemos tocado hasta lo de la inteligencia artificial, que mira, no tenía No yo eso teníamos, pensado. sí, pero claro, al final te lleva a esto, ¿no? Si no estás en IA ahora mismo, incluso en marketing, Sí. es complicado. Y hemos dado muchos tips de cómo llegar hasta ahí, que usen ChatGPT, Claude, para que mejoren su web incluso. Y creo que va muy bien encaminado, que van a sacar los rendimientos, que yo creo que es muy importante, que lo midan, vean y digan, esto me sirve. Así que nada, nosotros conformes con el capítulo de hoy, Sí. espero que vosotros también y nos vemos en 15 días. Un abrazo. Hasta luego.